Solo son unos cuantos. El heredero de FEMSA, el famoso Diablo de las Fuentes, el que está a la derecha es uno de ellos. El otro es Germán Larrea, multimillonarios que se hicieron de negocios grandísimos, enormes fortunas, al amparo de los pagos de nosotros, de nuestros impuestos. Estoy hablando del FOAPROA. El Partido del Trabajo ya está listo para, junto con Morena, de regresar, cancelar el FOAPROA. En otras palabras, sí hay quienes puedan pagar. Larrea es un multimillonario. El grupo FEMSA es dueño prácticamente del equipo de fútbol Monterrey y del estadio ese nuevo que hicieron, que el Gigante de Acero. No, pues tienen dinero para aventar para arriba. Los dueños de los Oxxos, ese es FEMSA. Aparte hay otros personajes involucrados como Claudio X González Laporte, es decir, Claudio X González papá, no el Junior. El Junior nada más gasta el dinero. Pues la propuesta está en la mesa. Los dueños de los hospitales Ángeles son otros de los que estarían en la mira para pagar deudas que en su momento les fueron condonadas y nos las cargaron a nosotros. Vamos a la información porque está propuesto para 2025. Como lo ve usted, el Partido del Trabajo va por la eliminación del FOAPROA, es decir, regresar esa deuda a quienes la contrajeron. Y ahí implica Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, el propio Vicente Fox, estaría metido también Felipe Calderón y Peña Nieto, los últimos 3, 4, 5 expresidentes de México. Adelantan que también apoyarán la reducción de jornada laboral de 40 horas. Ahí tiene el grupo parlamentario del Partido del Trabajo que ya está con Morena preparando esto. Los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el PT, afirmaron que en 2025 trabajarán para aprobar la reforma a la ley del trabajo que busca reducir la jornada laboral de 40 horas semanales, así como la eliminación del FOAPROA. A través de un comunicado detallaron que ambas iniciativas, que han sido promovidas desde legislaturas anteriores, son consideradas un clamor popular que sigue vigente y que necesita ser atendido en la Cámara de Diputados. La reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales es una demanda que se ha fortalecido en la sociedad mexicana, refleja en numerosas encuestas y manifestaciones. La propuesta no solo tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino que también contribuiría a un entorno laboral más saludable y productivo. En ese sentido, el PT confía en que en este año 2025 estas iniciativas sean finalmente aprobadas en comisiones y posteriormente en el Pleno de la Cámara de Diputados. Por otro lado, explicaron que la eliminación del FOAPROA sigue siendo una exigencia fundamental de la ciudadanía, que ha expresado su descontento con un esquema que ha beneficiado a un selecto grupo a costa del bienestar de millones. El PT considera que es hora de cerrar este capítulo oscuro de la historia económica del país y hacer justicia a quienes han sufrido las consecuencias de políticas financieras desfavorables. El grupo parlamentario, liderado por Reginaldo Sandoval, aseveró que desde su inicio el Partido del Trabajo ha estado al frente de estas iniciativas, buscando siempre responder a las necesidades de la población. En 2025, el grupo parlamentario espera contar con el respaldo de otros partidos y actores sociales para poder llevar estas propuestas a la discusión en la Cámara de Diputados y lograr su aprobación. La reducción de la jornada laboral y la eliminación del FOAPROA son pasos cruciales de un México más justo y equitativo. El grupo parlamentario del PT está comprometido a trabajar incansablemente para que estas iniciativas sean una realidad en el próximo periodo legislativo. Entonces se ha iniciado el trabajo de quitar ese lastre llamado FOAPROA, que son prácticamente el 80%, si no el 90%, de lo que es la deuda pública del país. ¿Qué personajes podremos encontrar ahí en ese de los beneficiarios del FOAPROA? Cuando se consumó aquel hecho, lo han documentado ya algunos medios de comunicación, como el Sistema Público de Radiodifusión. Cuando se consuma el atraco, fue con Zedillo. Hay una serie de datos de cómo ocurrió. Pero los que no pagaron los créditos era la oligarquía que él quería beneficiar. Entonces los benefició vía doble, firmando esos pagarés, los pagarés FOAPROA, con una tasa de interés donde
el pueblo de México pagaría tanto el capital como la tasa de interés. Hoy han pasado 20 ya, debemos todavía 40 años más de deuda del FOBAPROA. Los únicos beneficiarios fueron 12, 30 personas, si acaso, y el costo país fue elevadísimo. No estaban en esa condición de haber perdido realmente, es decir, que tenían muchos más recursos, decidieron decirle al gobierno, no, pues yo también me declaro en bancarrota, sálvame a mí también. Entonces, deudas privadas de los negocios las hicieron públicas. Y de esa manera, pues imagínate un empresario que le dices, oye, ¿sabes qué? No te preocupes ya por tu deuda, nosotros nos la llevamos al Estado y que la paguen en los próximos 50, 100 años, pues fue claramente un proceso de corrupción. Corrupción del PAN y del PRI, ellos fueron la columna vertebral que promovió convertir los quebrantos privados en un endeudamiento público, los beneficios de unos pocos los hicieron males y daños de muchos, y además el grave problema, el mayor problema es de que se actuó con toda la impunidad del mundo, a nadie se le castigó por haber dado créditos sin garantías. Bueno, ahí tiene ese trabajo de Canal 14 donde establece qué fue lo que pasó, una deuda bestial, monumental, y los responsables, los beneficiarios de ese FOBAPROA están documentados en este trabajo de la jornada. Carlos Fernández Vega, aparece también desde luego los Vázquez Raña, que son los dueños del Hospital Ángeles, entre muchos otros. Pero ¿quiénes? ¿Qué empresas? ¿Qué empresarios? Porque las responsabilidades también incluyen a los expresidentes, desde luego. Una reforma, una iniciativa de ley con esta fuerza que respalde Partido del Trabajo, Morena, Partido Verde, pues hombre, dinero tienen de sobra, se quedaron multimillonarios. Hay muchos personajes en esa trama y está muy interesante, porque de pagar esas cantidades pueden hacerlo. Mire usted. De sus dueños, y a través del FOBAPROA convirtió en deuda pública la cartera vencida de la banca privada. Entre los beneficiados en el fraude se encuentran Carlos Cavalpeniche de Banca Cremi y Banco Unión, Jorge Laquenau de Banca Confía y Ángel Rodríguez de Banpaís y Acemex. Figuran también Grupo Infomín de Alfredo Miguel Afif, quien participó en la precampaña política de Francisco Labastida Ochoa, Grupo Mexicano de Desarrollo de Familia Ballesteros, en cuyo consejo figuraba entonces Claudio X González y Carlos Hank Ron, Gutsa Constructora de Juan Diego Gutiérrez Cortina, Grupo Fernández de Justo Félix Fernández López, Manuel Fernández Ávila y Alejandro Fernández Ávila. También resultaron beneficiados consorcios que adquirieron créditos con esos bancos y cuyas deudas ya no fueron pagadas. Entre ellos, Grupo Calzado Canadá, Consorcio Industrial Escorpión, de Enrique Molina Sobrino, quien formó parte de la Comisión de Financiamiento del PRI para la precampaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Grupo Salinas y Rocha, Estrella Blanca, Cementos Cruz Azul, Grupo K2 de Abel Vázquez Raña, dueño de la cadena de hospitales Ángeles y mueblerías Hermanos Vázquez. Aunque la lista incluye 745 nombres, figuran los apellidos Fox Quesada, Ballesteros, Krill Cobian, Labastida Ochoa, Sada Zambrano, Laquenau y Hank Ron, personajes de reconocida capacidad económica y que a pesar de ello, el PRI y el PAN aprobaron que el Estado absorbiera sus deudas, aumentando sus fortunas y heredando una deuda impagable a generaciones de mexicanos por venir. Canal 14. No tenía audio. Ahí tiene usted a los beneficiarios del FOBAPROA, son multimillonarios. El Grupo Ángeles es uno de los más fuertes del país, hospitales privados. Le decía de este personaje, el famoso Diablo Fernández, así le llaman en el sector de negocios, y esto va a traer consecuencias, desde luego, consecuencias que no esperaban y nunca lo esperaron, al amparo de un presidente que primero sometió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, desarmó todo el poder judicial y luego lo hizo a su contentillo. De ahí se vino el FOBAPROA, deudas impagables, tranzas de banqueros, tranzas de los llamados hombres de negocio o de negocios. Por eso decían que Andrés Manuel era un peligro para México. Esperaban el ramalazo antes. Creo que lo ha socializado el Canal 14, el Canal 22, el Sistema Público de Radiodifusión, de cómo recuperar el capital que se manejó en el FOBAPROA, como lo conocíamos mexicanas y mexicanos, que data de 1994,
a la llegada de Ernesto Zedillo. Y esto se puede mover y se puede observar en dos vertientes. Una de ellas es, no han prescrito, no han prescrito porque es una deuda vigente. ¿Quién hizo esto? Ernesto Zedillo, el que ahora da clases de economía en el país. ¿Quién otro está involucrado? Carlos Salinas de Gortari. ¿Me da otro nombre? Sí, el propio Chente Fox. Igual Felipe Calderón, igual Enrique Peña Nieto. Estos últimos tres, ¿por qué? Porque incrementaron la deuda de manera exagerada, de manera que se dispararon. La han colocado la deuda externa del país y junto con el FOBAPROA a niveles de 51% del Producto Interno Bruto. Le explico a usted. Todo lo que ingresa al gobierno mexicano por cuestiones de impuestos, lo que pagamos usted y yo, lo que pagamos todos los mexicanos, pues resulta que de todo eso que pagamos, de todo eso que ingresa, vía marítima, vía impuestos, el IEPS, el IVA, de todo eso, el 51% se dedica solamente a la deuda. Y luego dicen los panistas, los prianistas, es que es mucha la deuda que ha contraído y que ha contratado Andrés Manuel López Obrador y ahora lo hará Claudia Sheinbaum. No, es que todo esto tiene un origen y ese origen es Ernesto Zedillo Ponce de León. Cancelar el FOBAPROA, ¿qué tan factible es? Es factible y es factible por una sola razón. Los dueños de todo ese negocio del FOBAPROA todavía viven y son personas que firmaron pagarés y que el gobierno mexicano tiene la posibilidad jurídica, legal, de regresarles sus deudas, es decir, de aquí en adelante ustedes las pagan como puedan. Se acabó el rescate bancario, no hay rescate para nadie. Digo, ni modo que no tenga para pagar este señor Fernández Castañón, el dueño de FEMSA, cuyo padre fue uno de los operadores de ese fraude. Y es que los bancos se prestaban dinero entre sí, los banqueros. Jorge Lankenau, de Tristes Recuerdos, otros más al amparo de Salinas, otros al amparo de Zedillo. Es decir, todos ganan. ¿Y quién pierde? Los mexicanos. Es que esta propuesta del Partido del Trabajo, que ya se encuentra trabajando con Morena, con el Partido Verde, sería muy saludable porque entonces nos quitarían prácticamente el 70%, si no es que más, de la deuda externa de México. Y entonces les regresan sus deudas para que las paguen ellos, porque nosotros no las debemos, las deben ellos. Y todavía pues nos quedarían fácil 40 años para seguir pagando. ¿Es justo esto? No, no es justo. ¿Es viable cobrar todo esto que fue el FOBAPROA, cancelarlo y darle sus deudas a quien corresponde? Sí. Ahí tendrían incluso responsabilidad instituciones bancarias. Personas que hoy aparecen como hombres honestos de negocios que se hicieron multimillonarios al amparo de ese FOBAPROA. Pagarés incobrables, exprimieron a los más pobres, a los que tenían ahí sus ahorritos, se los quitaron. Y bueno, dijo Zedillo, es el momento de salvar la banca. No, fue el momento de enriquecer a un grupo de 30 personas que son los dueños del FOBAPROA y que son los que se hicieron multimillonarios. Por eso, los hombres de negocios, que se hacen llamar así, pues hombre, son personas que van a tener que comparecer ahora sí que ante la Cámara de Diputados sería nada más la iniciativa de ley. Y ya sin Piña y sus ministros que los pudieran defender, entonces sí, vénganse muchachitos, hay nuevos jueces, hay nuevas juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros, ya no hay quien los defienda. Traigan a Salinas, traigan a Zedillo, no a dar clases de economía, sino a responder por el FOBAPROA una vez cancelada la deuda. Y eso, le daría al país un margen de acción extraordinario, porque siempre México ha sido un país rico, pero hemos estado lleno de ratas. El presidente López Obrador le dio la vuelta a la página, pero creo que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo está en condiciones de decir, de una vez los atoramos. Al fin y al cabo, dinero tienen para pagar y no se van a quedar pobres. Han hecho fortunas al amparo de estas tranzas. Estaremos muy atentos.